me llamo Estela. Si revisas los papeles legales de la notaría donde alguna vez intenté estudiar, ese es mi nombre. Pero en las banquetas donde el neón parpadea y la niebla de la capital se junta con el humo del tabaco, todos me conocen como Amanda. Llevo más de 2 décadas en este circuito nocturno, un asfalto hostil que te arranca la inocencia a mordiscos desde la primera semana. No entré aquí por gusto, nadie lo hace. Cuando tienes una madre enferma cuyos medicamentos cuestan más que un sueldo mínimo y un hijo que apenas empieza la secundaria, las opciones se reducen a nada. Aprendes a cambiar el orgullo por billetes. Con los años desarrollas un sexto sentido. Sabes qué sujeto viene solo a desahogar sus penas hablando, cuál viene con el alma rota y cuál esconde un monstruo debajo del traje. En este negocio, la intuición no es un lujo, es lo único que te mantiene respirando antes del amanecer. La noche que me marcó de por vida ocurrió hace unos años, a finales de noviembre. El frío en la zona de Tlalpan, acá en el sur de la Ciudad de México, era de esos que te calan hasta los huesos. Pasadas las 11 de la noche, una camioneta negra, enorme, de vidrios polarizados que parecían espejos, se estacionó justo frente a la acera donde yo capeaba el temporal con un abrigo que ya no cubría nada. Vi cómo el conductor bajó la ventanilla apenas unos centímetros para hablar con la flaca y con la Wendy, 2 compañeras del rumbo. Ellas, tras escuchar un par de palabras, negaron con la cabeza. Dieron un paso atrás con el rostro pálido y me señalaron a mí. El vehículo avanzó lentamente hasta quedar frente a mis botas. La portezuela se abrió y bajó un hombre de unos 60 años, impecable. Vestía un abrigo de lana gris que olía a loción cara y a tabaco de pipa. Tenía el cabello completamente cano, peinado hacia atrás con una fijación estricta y unos ojos oscuros que no parpadeaban. Su mirada era una línea recta, fría, sin el menor rastro de la prisa o el nerviosismo común de los hombres a esa hora. «Me dijeron que tú eres la que no se asusta con las sombras», me dijo, con una voz gruesa, pausada, casi arrastrada. «Busco a alguien con temple para un encargo especial esta misma noche. Es el cumpleaños de un familiar, un hombre mayor que por su precaria salud no puede salir de su cama. Quiero llevarle un momento de distracción, la compañía de una mujer que sepa callar y cumplir con el trato. No te dejes impresionar por su aspecto, la vejez es cruel». Antes de que yo pudiera poner una objeción, el sujeto metió la mano al abrigo y sacó un fajo de billetes de alta denominación. Eran nuevos, crujían. Me puso la mitad en la mano. Aquello triplicaba lo que yo ganaba en una semana completa de pasar frío en la avenida. El brillo del dinero borró cualquier alarma en mi cabeza. «Sube», sentenció. «El tiempo corre y el patrón no es muy paciente». Subí al asiento del copiloto. El interior de la camioneta olía a cuero viejo y a un aroma encerrado, como el de las iglesias antiguas. Tomamos la carretera libre hacia el Ajusco, adentrándonos en esa zona donde la ciudad se apaga y el bosque de pinos se traga la luz. Conforme subíamos, las luminarias públicas desaparecieron, reemplazadas por una niebla densa que apenas dejaba ver el camino. El trayecto transcurrió en un silencio absoluto, denso. El chofer manejaba con una tranquilidad que me erizaba la piel. No encendió el radio, ni una sola vez me miró de reojo. Solo miraba el camino, devorando los kilómetros de asfalto oscuro. Después de media hora de terracería, entramos a una propiedad privada protegida por una reja de hierro oxidado. En medio de la maleza crecida se alzaba una casona de 2 pisos, de esas construcciones de los años 50 con paredes de piedra volcánica y ventanas alargadas. Solo había una luz encendida en la planta alta, una bombilla amarillenta que parpadeaba débilmente. El lugar apestaba a abandono, a humedad persistente. El hombre detuvo el motor, pero no bajó.
Se limitó a asegurar las puertas y volteó a verme por primera vez en todo el viaje. Sus pupilas parecían absorber la poca luz del tablero. La habitación está subiendo las escaleras. La última puerta a la izquierda, dijo con una calma helada. Entra, haz lo tuyo, no hagas preguntas y haz suficiente ruido para que sepa que está disfrutando su regalo. Te espero aquí abajo. Si cumples con el turno completo, la otra mitad del sobre será tuya. El crujido de la puerta al abrirse me pareció el sonido más solitario del mundo. Crucé el porche y me adentré en la estancia principal. La casa por dentro estaba sumida en la penumbra. El suelo de duela crujía bajo mis tacones con un eco que parecía burlarse de mi audacia. El aire adentro estaba extrañamente quieto, helado, con un tufillo rancio que me recordó al sótano de una carnicería. Subí los escalones uno a uno, aferrándome al pasamanos de madera carcomida, sintiendo que cada paso me alejaba más del mundo de los vivos. Llegué al fondo del pasillo del segundo piso. La puerta entreabierta dejaba escapar un hilo de luz mortecina. Empujé la madera con la punta de los dedos. Al entrar me topé con una recámara amplia, decorada con muebles antiguos cubiertos de polvo. En el centro, sobre una cama de hierro forjado, yacía una figura tapada hasta el cuello por una colcha pesada de lana gris. La silueta era rígida, angulosa, como si debajo de las cobijas hubiera una escultura de madera seca. «Buenas noches, jefe», dije, forzando esa voz sugerente y arrulladora que usamos para romper el hielo en el negocio. Ya llegó su regalo. Me dijeron que estaba cumpliendo años. No hubo respuesta, ni el sonido de una respiración, ni el más leve cambio de postura. Pensé que el viejo estaba profundamente dormido o demasiado débil por la enfermedad que mencionó el chofer. Me acerqué a la orilla del colchón. El olor ahí era insoportable, un aroma metálico, rancio, mezclado con alcanfor y algo podrido que intentaba ocultarse inútilmente. Con el corazón golpeándome las costillas como un animal enjaulado, estiré la mano y retiré la colcha de un tirón. El grito se me atoró en la garganta, transformándose en una bocanada de aire helado. Lo que estaba sobre esa cama no era un anciano enfermo. Era un cuerpo desprovisto de toda chispa de vida. Un despojo humano que claramente llevaba semanas, tal vez meses en ese estado. Tenía la piel tensa, del color de la cera vieja, pegada por completo a los huesos del rostro. Los ojos estaban abiertos de par en par, fijos en el techo, cubiertos por una capa blanquecina, opaca, que reflejaba la luz de la bombilla. Pero lo más espantoso era su boca. Estaba entreabierta, rígida, y de la comisura de sus labios secos brotaba una línea de polvo oscuro. Di 3 pasos hacia atrás, tropezando con una silla. El terror me nubló la vista. Iba a salir corriendo de esa maldita habitación, dispuesta a aventarme por las escaleras, cuando escuché unos pasos lentos y pesados en el piso de abajo. El chofer caminaba por la sala. Luego, su voz resonó desde la base de la escalera, amplificada por el vacío de la casona. «¿Todo bien allá arriba, Amanda? No escucho que estén celebrando. El patrón pagó por un trabajo completo. No me hagas subir». En ese milisegundo entendí la realidad de mi situación. Estaba en medio del bosque, incomunicada, atrapada en una casa de muerte con un loco que custodiaba el secreto de lo que fuera que estuviera pasando ahí. Si bajaba gritando o intentaba huir, jamás regresaría a la avenida. Nadie me buscaría. Para el mundo, las mujeres de la noche somos invisibles. Tragué saliva, sintiendo la boca seca como la arena. Tuve que hacer acopio de una fuerza que no sabía que existía en mí. «Sí, todo bien», grité hacia el pasillo, forzando una risa falsa, una carcajada que sonó histérica en mis propios oídos.
Solo que el cumpleañero es un poco tímido, pero ya nos estamos entendiendo. Me acerqué de nuevo a la cama, temblando de pies a cabeza, con las lágrimas rodando por mis mejillas. Pasé los siguientes 15 minutos escenificando la farsa más macabra de mi existencia. Con las manos sacudidas por el pánico, comencé a sacudir la cama de hierro para que el crujido se escuchara hasta la planta baja. Hablaba sola, lanzaba frases al aire, simulando un diálogo que solo existía en el infierno de esa habitación. En un momento de desesperación, tuve que mover una de las extremidades rígidas del cuerpo para cambiarlo de posición. Al hacerlo, un crujido seco, como el de una rama rompiéndose bajo la colcha, me congeló la sangre. Juraría que en ese instante el aire de la habitación se volvió aún más pesado y que las pupilas muertas del anciano parecieron girar levemente hacia donde yo estaba. Me quité el abrigo y la blusa, arrojándolos al suelo para simular el desgaste de la jornada. Tomé un poco de agua de un florero polvoriento que estaba en el buró y me la pasé por el rostro y el cuello, empapándome para simular el sudor del esfuerzo. Cada minuto parecía una hora de tortura psicológica. Cuando calculé que la simulación había sido suficiente para justificar el trato, me vestí a toda prisa, respirando por la boca para no desmayarme con el hedor de la estancia. Bajé las escaleras lentamente, sosteniéndome de la pared porque las piernas me temblaban como gelatinas. El chofer estaba sentado en la sala, apagando la pantalla de un televisor viejo que solo emitía ruido blanco. Me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mi cabello revuelto y el rostro húmedo. Una sonrisa macabra, satisfecha, se dibujó en su rostro cano. «Cumpliste con el encargo», dijo, extendiéndome el resto del dinero. Los billetes volvían a sentirse helados, malditos. Pocas mujeres tienen el profesionalismo que tú mostraste hoy. El patrón quedó muy contento con su regalo. No dije una sola palabra. Tomé el sobre, salí a la noche y me subí a la camioneta. El viaje de regreso al centro de la ciudad fue igual de silencioso, pero esta vez el llanto contenido me asfixiaba por dentro. Cuando el vehículo me dejó en la misma esquina de Tlalpan, a las 4 de la mañana, caí de rodillas sobre la banqueta húmeda, vomitando por la mezcla de asco y terror acumulado. Dejé ese circuito poco tiempo después. El dinero no vale la cordura. Hoy en día tengo un empleo de día, un trabajo común, pero la noche me cobró una factura permanente. No puedo estar en una habitación completamente a oscuras o en silencio total. Cada vez que el ambiente se calla, el aroma a alcanfor y metal regresa a mi nariz. Y en el fondo de mi mente sigo escuchando el crujido de esa cama de hierro, recordándome que en las sombras de la ciudad hay hombres que ya no pertenecen a este mundo, pero que siguen exigiendo sus servicios. Nadie despierta un día con las ganas de ganarse el pan entre las sombras de una cantina, soportando el aliento a alcohol de extraños y las miradas que te desvisten sin permiso. Mi nombre es Verónica, aunque en las agendas de los pocos hombres buenos que conocí en ese ambiente me anotaban como Brenda. Mi compañera de andanzas, mi hermana de la calle, era Mónica. Ambas sabíamos que este circuito te desgasta el alma, pero cuando las deudas ahogan y el trabajo formal te cierra las puertas por no tener palancas, aprendes a sobrevivir con las comisiones del copeo y los acuerdos privados que lográbamos cerrar fuera de los locales para no dejarle la mitad de la ganancia al dueño del negocio. Ocurrió un viernes de octubre. La Ciudad de México estaba insoportable. Una lluvia ligera pero constante, de esas que los viejos llaman pelo de gato, había dejado las calles del centro histórico completamente desiertas. La zona de Donceles y las inmediaciones de Santo Domingo parecían un pueblo fantasma. Las banquetas estaban solas y el frío calaba directo en las rodillas.
Al ver que la noche iba a ser una pérdida total y que no salía ningún trato con los habituales, Mónica y yo decidimos meternos a El Oasis Neón, un bar subterráneo, de esos que están bajando unas escaleras de piedra mohosa que huelen a humedad y a encierro. El lugar era un caldero de humo, el eco ensordecedor de una rocola vieja que vibraba con música norteña y paredes descascaradas que sudaban vapor por el calor de los pocos parroquianos. Mónica, que por lo regular era la más entrona, la que siempre traía una sonrisa para convencer a los clientes de invitarnos la siguiente ronda, esa noche traía el semblante desencajado. Se quejaba de un dolor de cabeza sordo y no dejaba de mirar hacia las esquinas del local. A eso de la 1 de la mañana, se levantó de la mesa para ir al sanitario del fondo. Era un cuartucho miserable, con los azulejos amarillentos por el paso de las décadas y una rejilla de desagüe oxidada, enorme, justo en el centro del piso de cemento, de donde siempre subía un aire rancio, pestilente, que el dueño intentaba disfrazar con pastillas de cloro barato. Pasaron 10, 15 minutos y Mónica no regresaba. Pensé que tal vez se había sentido mal por el trago, así que fui a buscarla. Al acercarme a la puerta de madera hinchada por la humedad, no escuché los ruidos habituales de alguien arreglándose el maquillaje. Escuché un sonido sibilante, menudo, como el roce de unas uñas finas y largas rascando el metal de la cañería, acompañado de un eco que imitaba una risa infantil, pero distorsionada, gélida. Empujé la puerta. Mónica estaba de pie frente al espejo empañado, completamente paralizada. Tenía el rostro blanco, deslavado, y sostenía su bolso contra el pecho con tanta fuerza que los nudillos se le veían pálidos. «Brenda, algo me tocó los tobillos desde abajo», susurró, con una voz tan delgada que apenas la escuché sobre el ruido de la rocola. Algo se asomó por el fierro del piso. A partir de esa madrugada, la luz de Mónica se extinguió. Ella, que era el motor de nuestras jornadas, empezó a faltar al Oasis. Rechazaba los acuerdos con los clientes fijos y, si llegaba a ir, se negaba rotundamente a quedarse sola en cualquier espacio que no tuviera una iluminación brillante. Me confesó, entre tragos de café negro, que su mente no alcanzaba a procesar lo que descubrió cuando bajó la mirada hacia la rejilla del baño. Me juró que entre la negrura del tubo de drenaje, 2 puntos amarillos, brillantes como 2 monedas de cobre gastadas, la observaban fijos, sin parpadear. El ambiente en la cantina no tardó en volverse denso, casi irrespirable. No fuimos las únicas. A los pocos días, la flaca Tere y una de las meseras del turno vespertino también reportaron situaciones extrañas en la zona de los baños. Decían que cuando el local se quedaba a medias y el ruido bajaba, se escuchaban susurros guturales, palabras arrastradas en un idioma incomprensible que subían por las tuberías. Decían que el agua de la llave salía por momentos lodosa, espesa, con un olor a tierra de panteón que se pegaba a la piel y que ningún jabón lograba quitar. Una noche, ya cerca del cierre, aprovechando que el cantinero estaba ocupado haciendo la cuenta del día y no había clientes, Mónica y yo nos metimos al baño. Llevábamos una linterna de mano, de esas potentes que usan los veladores. Mónica no quería entrar, pero yo necesitaba demostrarle que solo eran ratas de alcantarilla, que la sugestión del trabajo nocturno nos estaba jugando chueco. Apunté el haz de luz directamente hacia el fondo de la rejilla central. Lo que la luz reveló nos heló la sangre. Pegados a los bordes de fierro colado, atrapados entre el óxido, había mechones de un pelo negro, grueso y áspero, idéntico a las cerdas de un animal de monte. Pero, al inclinarme un poco más, el reflejo de la linterna iluminó una silueta en el fondo del ducto. No era un roedor, era una criatura pequeña,
de extremidades delgadas y asimétricas, con una piel rugosa que recordaba al cuero sumergido en agua estancada. Tenía unas orejas largas, puntiagudas, y un rostro arrugado, viejo, que se retorció en una mueca espantosa, enseñando unos dientes menudos antes de escabullirse hacia las profundidades con una velocidad que desafiaba la gravedad. Lo peor fue el sonido, un chillido burlón que resonó en todo el baño. Mónica cayó de rodillas, cubriéndose las orejas. Esa misma semana empezó el verdadero calvario. Me decía que ya no dormía, que en sus pocas horas de descanso sentía una presencia pesada sentada en la orilla de su cama. En sus sueños, un hombre de baja estatura, vestido con ropas antiguas, la llamaba desde la oscuridad, prometiéndole que si dejaba el asfalto y se iba con él al subsuelo, nunca más tendría que pasar hambre ni frío. Al despertar en las madrugadas, encontraba marcas oscuras, como pequeños dedos marcados a fuego en sus pantorrillas y brazos, marcas que tardaban semanas en desaparecer. La decadencia de mi amiga fue rápida, dolorosa de ver. Dejó de arreglarse. La comida le sabía a pura tierra y pasaba las horas muertas en su cuarto de la vecindad, con la mirada perdida en los rincones del techo donde las humedades formaban manchas negras. Una madrugada de viernes, preocupada porque no había ido a trabajar en 3 días, fui a buscarla a su cuarto. La encontré sentada en el suelo de concreto, descalza, con una sonrisa vacía que me dio más miedo que la criatura del drenaje. Me miró con unos ojos que ya no parecían de ella. «Ya no tengo que preocuparme por la renta, Brenda», me dijo, con un hilo de voz seco. «Él viene todas las noches, me trae cosas brillantes que saca de los túneles viejos de la catedral. Dice que las mujeres como nosotras somos suyas, porque la calle nos tira y ellos nos recogen. Solo me pide que no use la luz». Intenté convencerla de irnos de ahí, de buscar un médico o un sacerdote, pero Mónica ya no habitaba en este mundo. Su mente se había hundido en el pozo. 3 días después, cuando regresé con un familiar para sacarla a la fuerza de esa vecindad, la habitación estaba vacía. La puerta no estaba forzada, pero la ventana que daba al patio interior, justo arriba de un registro de agua abierto, estaba de par en par. Mónica no se llevó su ropa, ni su dinero, ni las fotos de su familia. Sobre la mesa de madera, rayada con una desesperación evidente, encontramos una nota escrita con una caligrafía torcida que parecía hecha con la punta de una piedra o una uña rota. Ellos no compran nuestro tiempo como los hombres de la noche. Ellos se quedan con el alma, están justo debajo de nuestros pies. El oasis neón cerró de manera definitiva apenas una semana después. Pusieron un letrero que hablaba de una supuesta falla estructural en los cimientos y problemas con el drenaje de la delegación, pero los que trabajábamos ahí sabíamos la verdad. Los dueños soldaron las trampas de grasa y las rejillas antes de abandonar el local, porque los ruidos ya se escuchaban a plena luz del día en la cocina. Yo dejé las calles del centro histórico esa misma quincena. Conseguí un empleo mal pagado en una tienda de abarrotes en las afueras de la ciudad, prefiriendo el hambre antes que volver a pisar las banquetas húmedas del primer cuadro. Sin embargo, la factura que pagué es permanente. Vivo con una fobia que me destroza los días. No puedo caminar cerca de las coladeras de la banqueta, y el sonido del agua corriendo por las tuberías de mi propia casa me provoca ataques de ansiedad que me cortan la respiración. Sé perfectamente que Mónica no huyó por su propio pie para empezar una nueva vida. Fue cazada, consumida por una fuerza antigua que utiliza la marginación, el desamparo y el silencio de nuestro oficio como el anzuelo perfecto. A veces, cuando el tráfico de la gran ciudad se calla en las madrugadas y la lluvia vuelve a golpear mi ventana, juraría escuchar un rasguño constante
bajo la duela de mi cuarto. Una advertencia sutil de que el asfalto es solo una capa delgada que oculta a los verdaderos dueños de la noche. Quienes miran la frontera desde lejos piensan que la zona norte de Tijuana es solo un hormiguero de luces baratas, música de banda y gringos buscando lo que no se les permite en su país. Pero para las que medimos la vida por el frío de las banquetas y el rugido de los motores que frenan junto a la acera, este lugar es un purgatorio de asfalto. Mi nombre es Diana, aunque en las tarjetas de presentación que a veces dejaba en las barras de los bares para asegurar la jornada, me hacía llamar Yvonne. Llevo 12 años parada en las inmediaciones de la calle Coahuila, un sector donde el aire siempre huele a una mezcla pesada de mariscos, desinfectante barato de motel y la maldita polvareda que baja de los cerros. En este circuito aprendes a desconfiar de tu propia sombra. El dinero llega rápido si sabes moverte, pero la calle te cobra una renta invisible. Te va secando el alma por dentro hasta dejarte fría, indiferente a los ruegos o a las amenazas. Sin embargo, hace un par de inviernos, la rutina mecánica con la que yo operaba se quebró por completo cuando un sujeto llamado Mauricio se cruzó en mi turno. Mauricio no encajaba en el perfil de los hombres que frecuentan la Coahuila. No traía la prepotencia de los que cargan billetes verdes, ni la mirada turbia de los que buscan desahogar sus peores instintos. Era un tipo de unos 30 años, de aspecto sumamente común, con una chamarra de mezclilla desgastada y unas manos curtidas, de esas de quien trabaja en las maquilas de la mesa de Otay. Lo que me obligó a prestarle atención fueron sus ojos, una mirada castaña, fija, cargada de una soledad tan densa que se te metía en el pecho como el aire helado de la madrugada. La primera vez que cerramos un trato para ir a un establecimiento de paso a la vuelta de la avenida, todo fue distinto. En este negocio la prisa es la regla, el tiempo es oro y cada minuto cuenta, pero con él no hubo esa frialdad de trámite. Mauricio pagó la tarifa completa por adelantado, pero las primeras 2 horas solo se dedicó a hablar. Me contó de su pueblo en Michoacán, del peso de estar solo en una ciudad extraña y del miedo crónico a desaparecer en esta frontera sin que nadie se diera cuenta. Su voz tenía una cadencia pausada que, de alguna manera, lograba apagar el ruido de las patrullas y los gritos que subían desde la calle. Se volvió un habitual. 2 o 3 veces por semana buscaba mi punto en la acera con una puntualidad que rayaba en lo sagrado. Me acostumbré a su presencia, a su aroma particular, una mezcla de tabaco suave y un matiz dulce, como de flores de campo, que en ese entonces me pareció un respiro en medio de tanta podredumbre. Pero a mediados de noviembre, coincidiendo con la llegada de esos vientos calientes de Santa Ana que te resecan la garganta, Mauricio simplemente no apareció. Pasó una semana, luego 2, y la ausencia de su camioneta vieja en la esquina empezó a pesarme más que la propia cuenta de la renta. Me descubría mirando cada faro que se acercaba, sintiendo un vuelco en el estómago con la esperanza de ver sus ojos comunes asomarse por la ventanilla. La Coahuila seguía su curso. Hombres iban y venían, el dinero cambiaba de manos, pero para mí el engranaje se había trabado. La noche que todo se descarriló, una neblina densa, de esas que suben del mar por playas de Tijuana, bajó sobre el centro de la ciudad. Era una noche muerta. Las luces de los espectaculares de neón se veían como manchas borrosas, y la humedad se pegaba a la ropa como una gasa fría. Yo estaba de pie, resguardándome del viento bajo el techo de una farmacia de 24 horas, cuando lo vi.
Mauricio estaba parado al otro lado de la calle, justo debajo de un farol que parpadeaba. Traía la misma chamarra de mezclilla, pero su silueta se veía extraña, difusa en los bordes, como si la niebla intentara borrarlo de la banqueta. No cruzó la avenida, ni me gritó. Simplemente levantó la mano y me hizo una seña. El mismo gesto sutil con el que siempre me indicaba que el trato de la noche estaba cerrado. Crucé la calle con el corazón acelerado. Intenté reclamarle por su larga ausencia, pero las palabras se me congelaron en los labios. Mauricio comenzó a caminar rumbo al hotel de siempre sin esperarme, a unos pasos de distancia. Lo seguí en un silencio sepulcral. Mis piernas se movían con una inercia extraña, casi ajena a mi voluntad, imantadas por ese aroma dulce que ahora se sentía triplemente intenso, espeso, con un trasfondo metálico que me revolvió el estómago. Entramos al vestíbulo del motel. El pasillo del segundo piso, alfombrado de un rojo gastado por los miles de pasos que lo cruzaban a diario, esa noche parecía no tener fin. Mauricio avanzaba delante de mí con una ligereza sobrenatural. Sus botas no producían el menor impacto contra el suelo. Eran como una sombra deslizándose sobre la mugre del pasillo. Al entrar a la habitación 204, la misma que usábamos siempre, el aire adentro estaba tan gélido que mi respiración comenzó a salir en ráfagas de vapor blanco. Mauricio se sentó en la orilla del colchón, dándome la espalda, con los hombros caídos en un gesto de fatiga que parecía arrastrar el peso de todo el mundo. Me acerqué lentamente, buscando romper ese hielo extraño que llenaba el cuarto. Estiré la mano para tocar su hombro, esperando el calor humano de nuestros encuentros pasados, pero en cuanto mis dedos hicieron contacto con la tela de su chamarra, una descarga de frío absoluto me recorrió el brazo. No se sentía como un cuerpo vivo. Era la rigidez pétrea de lo que ya no tiene sangre en las venas. Mauricio giró la cabeza muy despacio hacia mí. En ese instante, el horror me vació las entrañas. La luz morada que entraba por la ventana iluminó un rostro que ya no pertenecía a este plano. Su piel tenía el color de la ceniza húmeda, los pómulos saltados y los ojos hundidos en unas cuencas negras, profundas, desprovistas del brillo castaño que me había cautivado. La mandíbula le colgaba ligeramente, rígida, y de sus labios resecos no salió una voz, sino una vibración sorda, un eco subterráneo que me retumbó directo en el pecho. «Vine a decirte que ya no me busques en la acera, Diana», dijo ese eco que parecía venir desde el fondo de una fosa. «El turno ya terminó para mí». El pánico me clavó los tacones al piso. Quise gritar, quise correr hacia la puerta y pedir auxilio al encargado, pero los músculos no me respondían. Me quedé ahí, como testigo forzado de una disolución espantosa. Ante mis ojos, la figura de Mauricio comenzó a desmoronarse. No desapareció como un fantasma de película. Fue un proceso lento, puramente físico y real. De las mangas de su chamarra y de los pliegues de su rostro empezaron a desprenderse terrones de tierra seca, un polvo grisáceo y opaco que fue cubriendo la colcha del motel con un rastro fúnebre. En menos de un minuto, el cuerpo se deshizo por completo, dejando sobre la cama únicamente un montón de tierra negra y un frío maldito que se quedó impregnado en las paredes del cuarto. Como pude, recuperé el control de mis piernas y salí al pasillo gritando, empujando la puerta de la recepción. Don Cleofás, el viejo que manejaba el turno de la noche sumergido siempre en sus crucigramas, me miró por encima de sus lentes con una mezcla de lástima y fastidio. «Muchacha, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes gritando sola?», me dijo.
arrastrando las palabras. Entraste al hotel sin nadie detrás de ti. Además, la 204 tiene candado. La clausuramos desde el lunes pasado por un problema severo de humedad en el techo. Ahí no hay nadie. El amanecer de ese día me encontró sentada en un café de chinos cerca de la Revolución, con las manos aferradas a una taza para intentar quitarme el frío del cuerpo. Preguntando aquí y allá con los choferes de ruta y la gente que conoce el movimiento de la ciudad, la verdad me cayó encima como una losa de cemento. Mauricio había sufrido un accidente automovilístico en la carretera escénica que va hacia Rosarito la misma noche del viento de Santa Ana, en que dejó de ir a buscarme. Su vehículo se había salido en una curva peligrosa, cayendo a un barranco oculto por la maleza. El reporte de la policía ministerial indicaba que el impacto le había quitado la vida al instante, pero el coche permaneció desaparecido 3 días hasta que unos rescatistas locales avistaron el metal entre las rocas. Eso significaba que el hombre que me había ido a buscar al hotel, el que caminó delante de mí por el pasillo de la Coahuila, no era más que el residuo de una voluntad que se negaba a marchar al descanso eterno, sin despedirse del único rincón del mundo donde había encontrado un poco de afecto y comprensión. Hoy sigo recorriendo las mismas banquetas de la zona norte. Sigo cobrando por mi tiempo, cumpliendo con la jornada por pura inercia, porque en esta frontera no hay espacio para los débiles. Pero mi mente se quedó atrapada para siempre en la habitación 204. Vivo con una limitación que me destroza las noches. No puedo entrar a ningún cuarto sin revisar obsesivamente que el suelo esté limpio de polvo, y evito mirar a los ojos de los hombres que frenan frente a mí, con el pánico constante de que el siguiente cliente sea otra alma en pena que viene de los barrancos de la carretera, buscando un último momento de calor antes de convertirse en tierra.